capítulo 24, 11. Póngase de pie, por favor, para que leamos la bendita palabra de Dios. Lleve la lectura ahí en su guía o en su Biblia, y yo le voy a ir diciendo aquí los versículos que vamos a ir leyendo para que no nos queden baches en la transmisión. Gracias a Dios por la transmisión. Dice Hechos 24, 11: como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 24. Algunos días después vinieron a Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 25:8. Dele vuelta a la paginita. 25:8. Alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Dios nos bendiga. Vamos a tener abierto allí siempre el capítulo 24. Oramos. Gracias te damos, Señor amado, por esta lectura de tu palabra, Señor, que nos da testimonio del gran hombre de Dios que tú levantaste en su tiempo para que llevase, Dios mío, este evangelio, esta buena nueva, Señor, a los judíos y a los gentiles. Queremos cada día aprender del apóstol Pablo. Queremos ser imitadores de Pablo. Muchas gracias, Padre. Pedimos la bendición por este tema. Un predicador preso daña más al diablo que el diablo a él, predicador. Oramos pidiendo tu auxilio, tu bendición para todos mis hermanos, Señor, presentes y ausentes, los que están en la transmisión, sean bendecidos en alguna manera, Padre. Muchas gracias, ayúdanos siempre en el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. Un predicador, Dios le bendiga, un predicador preso daña más al diablo que este a él. Trate de controlarlo. Siéntalo ahí, sí. Ahí lo van a. Ahorita no tenemos Biblia. Dice que un predicador daña más al diablo que el diablo al predicador. Un cristiano puede ser perseguido y encarcelado, pero nunca debe sentirse solo ni humillado, porque los que confían en el Señor jamás serán vencidos. Amén, hermana. Vale la pena que reconozcamos este principio, que nosotros no estamos eximidos de algún día llegar a la cárcel, ¿verdad? Y si Dios nos permitiera, pues nunca debemos de sentirnos humillados ni desamparados, porque el Señor está con los suyos. Amén. Dice el versículo para aprender, Hechos 9:15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que los discursos del gran apóstol San Pablo
ante los gobernadores no fueron defensas personales, sino que fueron testimonios del poder de Dios. Amén, hermano. Es decir, que cuando nos toca hablar, hermano, tenemos que hablar con nuestro propio testimonio, decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nosotros, quiénes éramos y quiénes somos hoy. Amén. Dar un excelente testimonio. 3 propósitos para este estudio. Número 1, Dios no siempre libra a los suyos de la cárcel, pero se queda al lado de ellos. Hay muchos que van a la cárcel no por malhechores, sino por alguna cosa injusta, pero Dios tiene un propósito. Dios quiere usarlos allí para que le lleven la palabra. Por ejemplo, hermano Roberto Orellana, el cantante de Chile, que ahora es pastor evangélico en Los Ángeles, California. Allí en la cárcel conoció a Cristo como un Salvador, y allí también Dios lo llamó al ministerio, amén, del canto. Allí hizo un cántico que se llama Libertad, muy lindo, por cierto. Dice número 2, Satanás puede encarcelar a un predicador, pero no puede cerrarle la boca. La boca siempre la tenemos libre, ¿verdad, hermana Rosalía? Para hablar de Cristo. Un siervo de Dios preso no se defiende, testifica con palabras y con hechos, porque quien nos va a defender es el Señor. Amén. Pues todas las cosas les ayudan a bien a los que creen en su nombre, a los que conforme a su propósito son llamados. Di que la intriga asesina de los judíos de Jerusalén llevó a unos enemigos del evangelio a confabularse y urdir un plan oculto para matar a Pablo. Eso es lo que querían los judíos. Se urdían con otros grupos, ¿verdad?, tratando de darle muerte al gran apóstol San Pablo. El odio de estos malvados fue tal que juraron no comer ni beber hasta verlo muerto. Se declararon en huelga de hambre. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Imagínense, ponerse en huelga de hambre para que alguien muera es cosa seria, está fuera de serie eso. Al que consideraban un apóstata de la fe judía. Llegan las autoridades romanas, entonces enviaron a Pablo a Cesarea, la capital romana en la provincia de Judea. En este nuevo escenario nos encontramos hoy testificando con valor. Nosotros, hermanos, tenemos que testificar con valor, no con ese miedo, con esa fobia. No, hermano, hablemos con valor de la palabra, así como a Pablo lo estaba haciendo allí, mire, testificando con valor y con autoridad ante 2 gobernadores romanos. Por ejemplo, este incircunciso Félix, ese hermano le gustaba la mordida. Muchas veces lo mandaba a llamar porque quería que Pablo le soltara una mordida, así como estamos hoy en algunas partes del mundo. Y su sucesor político Festo, estos eran corruptos que les gustaba la mordida, pero Pablo no se prestó para eso. Nosotros nunca debemos de prestarnos para esas cosas, hermano. Darle mordida para que nos devuelvan la licencia. No, hombre, que le hagan es que le vaya a pagarle a la municipalidad. No ande allí, hermano, cometiendo esos ilícitos, dando las mordidas. Dice, hermanos, también el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de testificar ante un judío llamado Agripa. Agripa, él siempre estaba dando testimonio, no defendiéndose, sino testificando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día? No defendernos, sino testificar, pues. Testificar. Quien confesó estar casi persuadido, por poco me persuades, le dijo. Por mucho, por poco, que Dios tenga misericordia de ti, le dijo el apóstol Pablo, ¿va? Es importante señalar que el Señor le expresó a su siervo palabras de ánimo para que siguiera dentro del plan establecido. No siempre vamos a estar en paz, hermanos. Siempre vamos a tener más de alguna vez algún tipo de adversidad, y pues nosotros tenemos que siempre estar animados para seguir adelante. Amén, hermana. Siempre con ánimo para seguir adelante, ya que el Señor no nos deja y no nos desampara. Como se lo dijo en Jerusalén antes de partir a Cesarea. ¿Sabe qué le dijo en Hechos 23:11? Le dijo: ten ánimo. Qué bueno es recibir esas palabras para nosotros también, ¿verdad, hermana? Ten ánimo, pastor. Ten ánimo, hermano.
porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos, hermano, estar desanimados. Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Él testificó en Jerusalén y testificó en todas partes, así como nosotros también tenemos que hacerlo, hermano. Testificar del poder y la grandeza de Dios, que la gente vea que nosotros somos evangélicos genuinos, ¿verdad? No evangélicos mediocres que cuando estamos en Pollo Campero, en Pizza Hut, no queremos orar porque nos da pena. Eso es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Usted debe de orar por los alimentos donde quiera que esté y delante de quien esté allí. No hay ningún problema, ya puede estar el señor presidente. Usted debe de darle gracias a Dios por los alimentos y purificarlos en el nombre de Jesús. Usted está dando testimonio y la gente se está dando cuenta de que usted es evangélico. Amén, hermano. Y dice, esto demuestra que Dios no deja abandonados en los momentos difíciles a los que dan testimonio de Él. Él no nos abandona. Por eso dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en las situaciones más difíciles, siempre habrá una oportunidad para testificar del glorioso evangelio de Cristo. No sé si usted va a aprovechar la oportunidad que se le va a ofrecer. Dios nos presenta la oportunidad a nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da miedo algunas veces. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos a dar testimonio público, testificar del evangelio de Cristo. Lo importante es someterse a la voluntad de Dios, confiar en su gracia y también confiar en su poder. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Hablemos del evangelio, hermanos. Vamos a ver en primer lugar enemigos que usan acusaciones falsas y malintencionadas. Enemigos que usan acusaciones falsas y malintencionadas. Esto no solamente tenemos que esperarlo de los de afuera, sino que también tenemos que esperar de los de adentro, ¿va? ¿Entiende? Hechos 24, 1 al 21. Dice, hermanos, la bienaventuranza de las acusaciones falsas. Lo encontramos versículo 1 al 9 de Hechos. Mientras yo hablo, usted puede estar leyendo ahí esos versículos, no hay ningún problema. Dice que 5 días después que Pablo había llegado a Cesarea, arribaron sus acusadores con Tértulo. Ya vimos a Festo, a Félix, a Agripa. Ahora está ahí Tértulo, a quien había contratado para servir como abogado defensor de ellos y fiscal acusador de Pablo. Ahí estaba este abogado y notario, mire, Tértulo, acusando falsamente al apóstol San Pablo. El personaje en cuestión era sumamente hábil como orador, pues se desbordó en alabanza hacia Félix, vanagloriando a Félix, el que quería que Pablo le diera mordida, ¿va? Bueno, esa corrupción siempre ha habido, ¿va, hermano? Detractores, y siempre ha habido eso. Y el gobernador de Cesarea, quien presidía el juicio, dice que los historiadores concuerdan en que Félix, quien nació en una familia de esclavos, era considerado un gobernador cruel, un gobernador miserable, un gobernador libertino. Era malo este viejo faragoso, ¿va? ¿Quién? Félix. Era tremendo, ¿va? Y se había confabulado con Tértulo para seguir la acusación falsa contra el apóstol Pablo. Tértulo acusó a Pablo de ser una plaga, mire, y un promotor de sediciones entre los judíos, cabecilla de la secta de los nazarenos y que intentó profanar el templo. Eran acusaciones falsas, porque lo que Pablo hablaba y testificaba, hermanos, era hablar de Cristo, hablar del nazareno, hablar del evangelio. Y claro, como era un hombre con una unción tremenda, esa palabra no se quedaba afuera, sino que penetraba la mente, el corazón de la gente. Por eso dice Félix, por poco me persuades. ¿Sí? Casi lo convence, ¿va? Pero hermanos,
Se puede notar que los primeros cargos presentan a Pablo como un peligroso promotor del desorden contra la paz del Imperio Romano, ¿verdad? De esa manera era más fácil admitir la razón para que los judíos quisieran matarlo, lo que no se logró debido a la intervención de Claudio Lisias. Apareció otro Claudio Lisias allí, un montón de gente, gente preparada, gente intelectual, Festo, Agripa, Tértulo, para finalizar su elocuente participación en un gesto por demás despreciable. Tértulo apeló al testimonio del propio acusado, quien según él confirmaría todo lo que se había dicho en su contra. No, hombre, si Pablo salió defendido con su discurso, hermanos, testificó de quién era él. Yo soy, les digo, soy romano. Yo soy judío también por nacionalidad. Y hablaba hebreo, arameo, griego, todos los idiomas hablaba. Y entonces, hermanos, la bendición de dar un testimonio fiel y veraz. Pablo está ahí testificando 24, 10 al 12. Léalo. Dice: la bendición de dar un testimonio fiel y veraz. ¿Sabe, hermano, que nosotros cuando testificamos estamos bendiciendo al Señor? Es una bendición, hermano, dar testimonio. Hay que testificar porque el testimonio puede ayudar a otros a acrecentar su fe para que algún día él se convierta también, ¿verdad, hermana Rosalía?, al Evangelio de Cristo. Eso, hermano, fortalece la fe, poca fe que alguien tiene. Con el testimonio, hermanos, vale la pena. En la defensa que Pablo hace de los cargos formulados en su contra, no recurre a la adulación hacia el gobernador como lo hizo Tértulo. Solamente menciona una verdad con relación a Félix. Desde hace muchos años eres juez de esta nación, le dijo. No lo aduló. Es decir, que hay gente que sí le gusta que se le adule, ¿va? Qué linda estuvo la enseñanza, qué linda estuvo la predicación, qué lindo te salió el canto. Nosotros no necesitamos adulación de nadie, hermano, porque toda la gloria se la lleva nuestro Padre Celestial. Dele palmas al Rey de Reyes, señores, señores. Nada de eso, nada de todo eso. Le dijo: desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con esto implicaba que Félix, quien llevaba aproximadamente 10 años en su cargo, debía ser un buen conocedor de las costumbres judías, lo que le ayudaría a emitir un veredicto justo. Con toda confianza y serenidad, Pablo refutó cada una de las acusaciones. Qué tremendo. Primero, apenas tenía 12 días de estar en Jerusalén cuando sucedió el alboroto en el templo. Era imposible que en tan poco tiempo se convirtiera en un peligroso cabecilla de grupos desordenados. 12 días. No tenía mucho tiempo de haber llegado a Jerusalén, que iba a andar haciendo sediciones, andar haciendo mitines. No, hombre, no tenía oportunidad. Se apenas estaba reuniéndose con los hermanos para alabar a Dios. Entonces él está allí refutando cada acusación. Otra defensa: su propósito al ir a Jerusalén después de unos 4 o 5 años de ausencia fue llevar una ofrenda para los hermanos y adorar al Señor en el templo como todo buen judío. Él tenía 5 años de no ir a Jerusalén, y cuando fue llevó una buena ofrenda para los hermanos porque estaban pasando una situación de hambre, ¿verdad? Había una escasez de granos básicos y él llevó la ofrenda allí para ayudar a todos los hermanos. Número 3, otra defensa de Pablo: eso estaba haciendo cuando los judíos asiáticos, oiga bien, levantaron el alboroto en su contra. Es decir, que eran turbas tremendas las que se levantaban en contra del apóstol Pablo. Así como la turba que se levantó para capturar a Jesucristo, ¿va? En el huerto, ¿va? Ahí estaba uno de los grandes amigos, ¿va? No hay peor enemigo que los que están adentro. Repito, no hay peor enemigo que los que están adentro. Imagínense, a Judas se nombró como tesorero y entregó a Jesús con un beso hipócrita y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Ah?
Ajá. De cada 12 hay un enemigo. Hay que tener cuidado, ¿va? Hay que tener cuidado, hermanos, y saber estas cosas, porque Dios, hermano, ha prometido ayudarnos a nosotros a salir adelante en cualquier situación. Pablo aprovechó el tiempo para testificar a Félix acerca de su fe, la que era considerada herejía por los judíos. Le dijo: yo yendo camino a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, le dijo, yendo camino a Damasco, un resplandor de luz me cubrió y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo me detuve un momento porque caía a tierra, ¿verdad? Por lo fuerte de la voz, porque cuando Dios habla, tiembla la tierra. Y ¿qué quieres que yo haga, Jesús? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y Jesús le dijo: vete a Damasco y ahí va a estar Ananías y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y él está testificando. Así nosotros también tenemos que testificar, hermano. Amén, hermano. Yo estaba en el 31 de diciembre de 1977 bailando con los profesionales, con la banda blanca y con otros grupos musicales. Y ahí estaba yo bailando cuando el Señor me habló. Amén. Me dijo: andas perdido y te necesito. Entonces, cuando yo recapacité que me estaba hablando el Señor para que yo fuera a una iglesia evangélica a recibir a Cristo como mi Salvador personal. No, hombre, eso es lindo, hermano, testificar de eso. Hay que dar testimonio de cómo, hermanos, nos convertimos al evangelio. Si hay fecha, hermanos, que nunca debemos olvidar, es la fecha en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La fecha en que nos bautizamos también en agua, amén, hermano. Y también si se pudiera grabar esa fecha de cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Pero hay creyentes que se les pregunta: ¿cuándo aceptó a Cristo? No me recuerdo. No, hombre, yo me recuerdo bien. Hace 48 años, oiga bien, 2 de enero del 78 y 8:30 de la noche, cuando yo me convertí al Señor. ¿Quién me levantó la mano? Yo no levanté la mano de por sí. Una tía mía me levantó la mano. Fue y me la agarró y me dijo: acepte a Cristo. Entonces yo acepté a Cristo en mi Salvador. Qué bonito, hermano. Vale la pena. Yo no sé cómo fue su conversión, pero vale la pena. Bienvenida a las hermanas. Démosle un aplauso a las hermanas que nos visitan. Ahí está. Familia de nuestra hermana Lilian. Dice que su esperanza en la resurrección de los muertos, él les testificó. Estaba hablando de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Lo animaba a esforzarse por ser lo más sincero posible ante Dios y los hombres. Nosotros también tenemos, hermanos, que esforzarnos, así como el apóstol Pablo, esforzarlos por ser sinceros delante de Dios. Amén, hermano. Y también delante de los hombres. Hay que ser sincero, no hay que ser hipócrita. Hay que amar de todo corazón. No hay que ser hipócrita, no hay que tener esa máscara, ¿verdad?, de la hipocresía. Hay que ser sinceros. El apóstol ahí está hablando, testificando, y al finalizar su intervención ante Félix, Pablo deja claro ante Félix que el único delito del que se le podía considerar culpable era haber tocado el tema de la resurrección de los muertos. ¿Quiere saber un poco acerca de la resurrección de los muertos usted? Ahí está en la Biblia, 1 Corintios. Yo creo que es el capítulo 15 por ahí. Dice que si Cristo no resucitó, van afuera nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, seríamos llamados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, dice que seríamos los más dignos de conmiseración. El versículo 20 dice: pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Dele palmas al Rey de Reyes, porque predicamos y enseñamos de un Cristo vivo, no de un Cristo muerto. Sí, y él cayó mal allí porque está tocando el tema de la resurrección. Mientras el Sanedrín le juzgó anteriormente en Jerusalén, pues en ese punto teológico los judíos estaban divididos. Ante tal sabiduría, los enemigos del apóstol permanecieron en silencio.
mandaron cartas para que vinieran los asiáticos. Vinieron de lejos, va, para que hicieran una gran caravana, para que se opusieran allí en contra del apóstol Pablo, porque lo que querían era darle muerte para que no siguiera predicando el evangelio. Pero Cristo ya lo había dicho en San Mateo 16, 18: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Vamos adelante, amén, hermanos. La Biblia la han querido destruir un montón de, allá en la mal llamada Inquisición. Ahí salían tratando de destruir la Biblia. Porque la Biblia que se imprimió, primera Biblia que se imprimió fue en 1450, con la invención de la imprenta por el evangélico alemán Juan Gutenberg. 47 Biblias, pero tamañas bibliotas, ¿verdad? Que las letras de los tipos eran enormes. 47. Y desde ese entonces tenemos la Biblia en todo tamaño. Amén, hermano. Tenemos que andarla con nosotros. Amén, hermano. Este es el arma 2739 que andamos, tenemos que andarla nosotros. Todo el tiempo no podemos dejarla, porque el soldado no tiene que andar desarmado. ¿Cuántos andan la Biblia siempre? En su carro ande su Biblia. Cualquiera podría decir que yo no ando bien en el carro. Yo tengo una Biblia así pequeñita, linda, de la que tenía el hermano Ramiro Noguera. Una chiquita así bien linda. Hay que andar la Biblia, porque la Biblia es el poder de Dios para salvación. Amén. Romanos 1:16. Y pues dice este tema que estamos tocando, hermanos, que el tema es: un predicador preso daña más al diablo que el diablo al predicador. Segundo lugar, jueces que dicen temer a Dios, pero caen en la corrupción. Hechos 24, 22 al 27. Mire, hablamos ahí de Drusila, la mujer de Félix, la esposa de Félix. No basta tomar ciertas medidas de bondad. Por las declaraciones del mismo gobernador Félix, se puede deducir que éste conocía más acerca del cristianismo. Este sabía bastante el cristianismo, este Félix, que lo que los enemigos de Pablo pensaban. No, hombre, nosotros sabemos tanto del evangelio que no queremos evangelizar. Estamos, hermanos, llenos de palabra de Dios. Me admiré, hermano Ramiro, decía yo, lo que yo sé, dijo hermano Ramiro, no lo he aprendido fuera de la iglesia. ¿Sabe qué hacía hermano Ramiro? Que en paz descanse. Lo que he aprendido, lo he aprendido en la escuela dominical. Aquí aprendemos para salir a hacer evangelismo personal. Ganar a los vecinos de enfrente, ganar a los vecinos de lado, hacer amigos, de la manera que sea posible, hermano, tratar de ganar un alma para Cristo. Pues este Félix sabía mucho cristianismo. Y dice, por lo tanto, su reacción inmediata fue no emitir ningún veredicto hasta escuchar al tribuno Claudio Lisias. Aquí se pasan la bola de uno a otro, quien estaba implicado en el asunto. Mientras tanto, Pablo permanecía prisionero, pero con algunas libertades, es decir, que tenía ciudad por cárcel. Posiblemente se presentaba a firmar el veredicto, porque eso son medidas cautelares, ¿va? Yo sé bastante, yo licenciado en Derecho, no sé nada de eso. Pero vale la pena que el apóstol, hermano, siempre tenía alguna libertad que le daba libertad para poderse reunir, quizás más de algún rato allí con los cristianos, pero luego volvía a estar preso otra vez, ¿va? No basta ser curiosos y manifestar temor. No cabe duda, versículos 24 y 25, capítulo 24 de Hechos, versículos 24 y 25. No cabe duda de que la manera tan serena y firme con la cual el apóstol se expresaba a pesar de la presión de sus adversarios causó una profunda impresión en el gobernador romano Félix y su esposa. Sí, casi se convierte al evangelio, ¿va? Lastimosamente que es posible que tal vez se salvó, porque ha de haber creído en el Señor en el futuro. Estos fueron grandemente impresionados, que estuvieron de acuerdo
en que el apóstol volviera a hablarles de todo ello, y quedaron de reunirse en otro momento en privado. Así como Nicodemo, va, que fue a Jesús de noche, San Juan capítulo 3. Y ya estaba tocado Félix y la señora, va, nos vamos a reunir un poquito más para que nos expongas la palabra, va, más claramente. Así como Cornelio, va, Cornelio capítulo 10 de Hechos, hacía muchas limonias, pero no se había convertido al evangelio. Pero cuando llegó Pedro con una comitiva, le dijo Cornelio: Pedro, aquí estamos para escucharte. Estaba toda la familia ahí reunida, ¿va? Cornelio se convirtió al evangelio. Naturalmente, Pablo puso a Jesucristo como el tema de su exposición, hablándoles de la necesidad de reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Nosotros no podemos hablar de otra cosa, tenemos que hablar de Jesús. Ya estamos cansados de noticias horribles, ¿verdad, hermano? Estamos también cansados de la política, y que el veredicto del CNE, olvídese de eso. Y hablar de también que la selección también fue eliminada juntamente con Costa Rica. Olvídese de eso. Hay que hablar de Cristo. Pablo no hablaba de otra cosa, hermano. Él hablaba de Cristo. Bueno, Hechos 4:20. ¿Qué dice? Ya no lo saben ustedes. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dígalo para usted. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. ¿Qué hemos visto? La grandeza de Dios. Hemos visto cómo Dios tuvo misericordia de nosotros. Hemos visto milagros y maravillas, prodigios. Nombre. Y sobre todo como el único y suficiente Salvador. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre dado en los cielos y en la tierra en la cual podamos ser salvos. Solo es a través de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén, hermano. ¿Cuántos van a hablar de Cristo? Hay que hablar. Ahí están las redes sociales. Mande mensajitos a su familia, a sus amigos. Aproveche todas esas plataformas, hermano, para hacer evangelismo personal. Sin embargo, como sucede muchas veces, mientras se comparte el evangelio con los inconversos, estos reaccionan con cierto temor, pero no pasan de allí. Hay gente que reacciona con cierto temor, pero no pasan de allí. Es decir, que hay gente que sí cree, pero así superficialmente, ¿va? Pero si nos vamos a Santiago 2:18, 2:19, ¿qué dice? Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Es una creencia así superficial. No se disponen a obedecer. Pablo tocó algunos puntos que causaron espanto en Félix. La justicia. La Biblia dice en Apocalipsis 22:11: el que es justo sea justo todavía. Seamos justos, hermano. En todos los aspectos de nuestra vida seamos justos. Y dice el dominio propio. 1 Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si que hablemos del evangelio, no tengan miedo. Dios nos ha dado el poder y el querer. Y habló también del juicio venidero. No, hombre, ¿quién no va a hablar del juicio venidero, hermana Rosalía? Hay 3 juicios justos que Dios va a derramar en la gran tribulación. La gran tribulación. Los 7 sellos de la ira de Dios. Las 7 trompetas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. Ni lo quiera Dios. Eso va a ser feroz, hermano. Dice que una copa fue echada al sol, calentó 7 veces más de lo normal. La 4ª parte de los moradores de la tierra murió, pero no quisieron adorar a Dios, se volvieron blasfemos. Wow. Hay que hablar también eso, hermano. Mire, de estas cosas está hablándole Pablo a Festo, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hay que decirle a la gente eso, hermano.
En San Juan 9:4 dice: la noche viene en la cual nadie puede obrar. La dispensación de la gracia todavía está en vigor. Se va a terminar cuando el Señor venga a llevar a un pueblo que le espera para salvación. ¿Cuántos están preparados ya? Hay que prepararnos. Esto no es de estar así, ¿verdad? Mediocres. Dice: las conciencias de sus oyentes fueron conmovidas y llegaron a reconocer que el predicador tenía toda la razón. Sin embargo, empero, no obstante, su mente les decía que el compromiso que exigía ser un discípulo de Cristo era un precio muy alto, el cual ellos no estaban dispuestos a pagar. Como dijo Oscar Mejía Arellano, ¿sabe qué dijo? Oma, hace como unos 30 años o más tal vez, dijo: gobernar es cosa seria. Ahora digámoslo para nosotros: ser cristiano es cosa seria. Amén, hermano. Ser cristiano es que debemos de ponernos las pilas, hermano. No es cosa fácil ser evangélico verdadero, hermano. Que hay muchos que viven en el evangelio, pero el evangelio no vive en ellos. Hacen como ellos quieren. Ser cristiano había que pagar un precio muy alto. Así fue como despidieron a Pablo con la promesa de que volverían a llamarlo para que continuara aquella poderosa exposición del evangelio de Cristo. Cuando llegó a Roma, estuvo alquilando una casita por 3 años y ahí iba la gente para que orara por ellos. Eran sanados. Muchas multitudes se ganó allí en la casita que tenía alquilada en Roma. Es reprochable mostrar interés mezquino. 26 y 27, capítulo 24 de Hechos. Es reprochable mostrar interés mezquino. Dice que es penoso descubrir intereses mezquinos de algunos jueces y magistrados. Pero más reprochable es leer 24-26. ¿Qué dice, hermano? 24-26. Que Pablo le diera una mordida para soltarlo. Oiga bien, eso se llama soborno. Si leemos capítulo 15 de los Salmos, no es capítulo 1 porque los Salmos son el himnario de los hebreos. El Salmo 15 dice: ¿quién entrará en tu lugar santo? El que no acepta soborno. Hay como 15 cosas ahí que nosotros tenemos que hacer para poder entrar al lugar santísimo y reunirnos con el Señor. Y dice, hermano, que este gran representante del Imperio Romano llamara repetidas veces al apóstol para ver si le ofrecía dinero para dejarlo en libertad. Sabía que la comunidad cristiana era numerosa y siendo Pablo uno de sus principales líderes, quien se encontraba bajo juicio, no escatimaría en esfuerzos por reunir cualquier suma de dinero que fuera necesaria para ponerlo en libertad. Dice el historiador Josefo, o Flavio Josefo, es un comentarista, dice: cita casos de gobernadores romanos que recibieron dinero por liberar a prisioneros, fueran estos inocentes o culpables. Va seria, el soborno, hermano. El soborno. Mire, ve, cuando le hagan la esquela, vaya a la municipalidad a pagar esa esquela. No le ofrezcan mordida a nadie porque usted está cayendo en el soborno. Cohecho, llama eso, ¿va? Yo no sé cómo se llama en leyes eso. Pero hay que ir al Banco de Occidente, donde quiera, a pagar esos 700 pesos por no andar el cinturón. Y los 400 pesos porque el pasajero tampoco anda el cinturón, ¿verdad? Pero no podemos, hermano, meternos a recibir soborno. No le ofrezcan, no soborne a nadie. Esto nos hace pensar en lo lamentable que es reconocer la manera corrupta en que se maneja la justicia en muchos países. Aquí sí somos justos, hermano. Aquí no se dan esos casos en Honduras. No, aquí vivimos tranquilos. Aquí se cumplan las leyes al pie de la letra. Sin embargo, como este tipo de maniobras es contrario
a la moral del cristiano, así como lo era para el apóstol. Él no se presentó para ninguna oferta de soborno. Oiga bien, lo llamó la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez, y no le ofreció soborno. Te voy a dar 2,000 empiras para que me dejes libre. No le dijo eso. No le ofreció nada, aunque eso significara permanecer encarcelado. Oiga bien, indudablemente Pablo aprovechaba cada ocasión en que Félix lo llamaba para insistir en su estado pecaminoso y su necesidad de Dios. Siempre lo exhortaba duramente. Hermano, exhortar no es regañar, es amonestar con amor, con mansedumbre, con benignidad. No sabemos por qué razón Drusila ya no estuvo presente en las conversaciones posteriores. Posiblemente porque no se quiso convertir del judaísmo al cristianismo y ya estaba tocada, pero en esas veces últimas no asistía a la oficina de Félix. Posiblemente le era muy difícil soportar el mensaje del evangelio. ¡Wow! Es que el mensaje del evangelio, hermano, es trascendente. No se queda por fuera, se va dentro al corazón. Dice Hebreos 4:16 o 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es eficaz, de que es como toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que penetra, se va por los huesos y llega a las uñas, llega hasta las últimas concavidades del cuerpo humano y llega hasta los tuétanos. ¡Guau! Es decir, que redarguye. Esa mujer se sentía redarguida. Dijo: de repente me va a convencer esto y va a tener que convertirme. Mejor no voy. No te voy a acompañar ahora, viejo, porque ya estaba cerca, hermanos, de convertirse al evangelio. Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Como el llamamiento. Jeremías 9:20. Jeremías, el profeta llorón. Dice Jeremías: yo quise desistir de mi llamamiento, pero no pude, porque sentía como fuego ardiendo en mi corazón. Tuve que seguir adelante, ¿verdad? Así es, hermano. El evangelio es poderoso. Se penetra hasta las últimas concavidades del cuerpo humano. Pablo llevaba ya 2 largos años de encarcelamiento injusto. Mire, cuando Félix fue removido de su cargo, quedando la administración en manos de Porcio Festo. Es otro. Félix temía que los judíos lo acusaran de su mala administración ante el emperador, por lo que, como una última muestra de la bajeza de su carácter, queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Qué terrible responsabilidad para este hombre en el día del juicio. Wow. Ese hombre no ha sido juzgado todavía. No, porque no ha resucitado a nadie. El único que resucitado es Cristo. Los primeros que vamos a resucitar somos los cristianos evangélicos, que vamos a ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo al espacio. ¿Cuántos están preparados para ese momento? Es inminente el retorno de Cristo. Tenemos que estar preparados. No sabemos. El juicio final lo van a enjuiciar a este en el trono blanco. En el trono blanco va a ser enjuiciado este. Lo van a buscar y no va a ser hallado. Lo van a buscar en el libro de la vida y no va a tener excusas. Terrible responsabilidad para este hombre en el día del juicio, pues por 2 años estuvo escuchando el mensaje de salvación de labios del siervo de Dios. ¡Guau! 2 años. No, a ver si yo con una sola vez que me hablaron me convencí. Me dijo el predicador: ¿usted cree en Cristo? Yo creo en Cristo, Dios. Yo creo que hay un Dios todopoderoso sobre nosotros. Yo no estaba tan viejo, tenía 23 años. Sí, Mario Bardales me había hablado en el 76. Ya en el 76 me encontró en una calle, la única calle
que está pavimentada en Santa Bárbara. Bujirón pavimentó todo Santa Bárbara. Y porque fue diputado como unos 35 años. Y entonces, pero allí me encontró Mario Bardales y me habló y me dijo: ¿le han hablado del evangelio? Me dijo él. Pues nunca me han hablado del evangelio. Mire, y ya puso la concertina allí y me habló del evangelio y nunca volvió la palabra vacía. Isaías 55, 10 y 11 dice que la palabra que nosotros hablamos nunca vuelve vacía. Esa palabra queda trabajando en el corazón. 2 años después me convertí al evangelio juntamente con Panchito. Fue llamado al ministerio Panchito, Francisco Enamorado, y luego también fui llamado yo a los años. Fui llamado también al santo ministerio. Entonces este hombre va a ser juzgado en el gran trono blanco y va a ser echado. Le van a dar una mesidita. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego directamente. La tercera parte de este tema, hermanos, el predicador preso daña más al diablo que el diablo al predicador. Autoridades comprometidas con intereses personales. Mire, Hechos 25, 1 al 12. Y dice, hermanos, que intereses personales más que justicia. Por ser un gobernador inepto, con el fin de congraciarse con los enemigos de Pablo, Félix dejó inconcluso este caso. Fue Festo quien tuvo que seguir tratando con la intransigencia de los religiosos judíos que no cejaban en su intento de que se le entregara al prisionero. Pero en esta ocasión su interés era darle muerte en el camino a Jerusalén. Lo querían, como que dicen en mi pueblo, ¿va? Lo querían venadear. Tenían apuntaditos, ¿va? Escondiditos ahí para matarlo a pura traición. Ellos sabían de la amenaza que representaba cada minuto que vivía un cristiano del calibre de Pablo. ¡Wow! Cada minuto era un peligro, porque él estaba hablando incansablemente del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era mucha gente que se convertía. Igual que Pedro por otro lado haciendo evangelio, Felipe por otro lado, Parmenas, bueno, todos los diáconos, capítulo 6 o 7 de Hechos, se convirtieron en grandes evangelistas. A Felipe lo vemos allá en Samaria haciendo campaña. Felipe es tomado por el Espíritu Santo y lo lleva a Jerusalén para que se convierta el etíope que viene manejando el carruaje con la reina de Candace. Se lo ganó para Cristo, lo bautizó. Felipe aparece haciendo evangelismo personal en otros lugares y hasta que llegó a Cesarea de Filipo. Ahí tenía la residencia, Cesarea de Filipo, ahí vivía él. Ahí tenían las hijas de él, eran profetisas. Cosa seria. Nosotros, hermanos, tenemos que también ser incansables, hombre. Hablemos del evangelio. Hablemosle a la gente, a los parientes. No hay que tener pena, hermanos. Cuando el nuevo gobernador llegó a Jerusalén, procedente de Cesarea, los judíos fueron a exigirle que les dieran al insensante predicador para darle muerte. Mire qué tremendo. Después de estar 8 días en Jerusalén, Festo regresó a Cesarea. Inmediatamente la comitiva judía presentó muchas y graves acusaciones contra Pablo. Lucas se concreta a informar, porque Lucas escribe el evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos, ¿verdad? Se considera que era un médico, un ginecólogo, porque nadie habla más de las mujeres que San Lucas. Era ginecólogo, posiblemente, ¿no? Tenía esta especialidad. Y dice, hermano, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, dijo. No había quebrantado ni las leyes judías ni las leyes romanas. Los intrigantes acusadores no podían presentar pruebas de las supuestas infracciones. Lamentablemente Festo, al igual que su antecesor Félix, cuidaba mucho de su imagen política delante de los judíos, reconociéndolos como una fuerza popular muy importante. Él quería quedar bien con todos, mayormente con los judíos, especialmente con los del Sanedrín. Entonces les propuso a Pablo ir a Jerusalén y continuar allí con el juicio.
bien sabía que siendo el acusado un ciudadano romano, él no podía obligarlo. Porque Pablo era, sí, hombre, era judío, nacionalizado, y era romano también. Nadie podía hacerle nada, pues. Allí, hermanos, Dios está jugando un papel bien importante en la vida del apóstol Pablo. Claro, a Pablo lo mataron allá por el año 57, 58 después de Cristo, pero hizo la obra perfecta. Quisiera ir a Roma, dijo, y fue a Roma. Ahí estuvo en Italia predicando el evangelio. Y estuvo por ahí, por España, creo que también anduvo en los 3, 4 viajes misioneros. Sí, habla también de España. No, toda esa gente no tiene. En el día del juicio final ahí van a comparecer millones y millones de personas que escucharon el evangelio, pero nunca aceptaron a Cristo. Solamente creyeron superficialmente. Pablo conocía muy bien, dice, voluntad divina, no trampas humanas. Versículos 10 al 12, capítulo 25. Pablo conocía muy bien las intenciones de sus enemigos. Estando en Jerusalén, convencerían a Festo de permitirles llevar a cabo el juicio de acuerdo a las leyes judías. De todos modos, él también debe de haber estado ansioso de cerrar este caso. Entonces, de manera que se negó a acceder a la propuesta del representante de la justicia romana, declarando enfáticamente, número 1, como ciudadano romano, su juicio se estaba llevando a cabo en el lugar correcto. Número 2, no le correspondía ser llevado ante el Sanedrín, pues no había cometido ninguna falta contra la ley judía. No, hombre, si él estaba sufriendo por justo. Dice la Biblia que nosotros debemos de sufrir por justos, no por delincuentes, ¿va? Por andar cometiendo ilícitos, ¿va? Y si por justos somos llevados, hermanos, a la cárcel, donde quiera que sea, no hay ningún problema. Dios nos va a llevar allí, ¿para qué? ¿Para que nos defendamos? No, para que testifiquemos del poder y la gracia de Dios. Número 3, en caso de que se le pudiera comprobar lo contrario, él estaba dispuesto a recibir el castigo que merecía. Nosotros, hermanos, somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. ¿Verdad, hermana Rosalía? Hay gente que no quiere sufrir por la causa de Cristo. Hay que sufrir por la causa de Cristo. De la manera que tengamos que sufrir, no hay ningún problema. Él ha dicho en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Él va a estar siempre con nosotros a nuestro lado. Dios nunca nos desampara. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, que la bendición del Señor nos va a perseguir a donde quiera que vayamos. Amén, hermanos. Donde quiera que nos vayamos a radicar, allí va a estar la presencia del Señor con nosotros. Eso es importante saberlo, porque mucha gente dice, ay, yo que me sentía bien allá en mi iglesia. No, si Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Amén. Y la bendición nos persigue. ¿A cuánto los persigue la bendición? Ahí está la presencia de Dios, hermano. Pablo se percató de la inseguridad y debilidad del nuevo gobernador, por lo que reclamó el último derecho que tenía como ciudadano romano. Y dice, apelar a César, ¿verdad? Solicitó audiencia para apelar a César. Y en el siglo III después de Cristo, el derecho de apelar al emperador se hizo muy común. Pero para la época de Pablo era una medida que se tomaba solamente en casos extremos. Apelar al mero gobernador. Por ejemplo, un ciudadano romano que vivía fuera de Italia y el veredicto del juicio en su contra dictaba la pena capital, podía apelar ante una corte imperial, sobre todo si sabía que era inocente, como era el caso de Pablo. Es difícil entender por qué usó ese recurso,
Porque hay cosas que no podemos nosotros, ¿va? En Deuteronomio 29, 29 dice, ¿va?, que las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero las ocultas pertenecen a Dios. Yo no sé por qué dice, es difícil entender por qué usó ese recurso. ¿Sería que no quería morir? ¿No quería que lo sentenciara? Bueno, correcto, él quería seguir predicando la bendita palabra, el bendito evangelio. Salva, sí. Yo creo que no. Y sabiendo que el emperador en ese tiempo era el sádico Nerón, responsable de la muerte de miles de cristianos. Si hubo emperador que mató cristianos, fue Nerón. En los primeros años del gobierno de Nerón, algunos conceptuaban como la época de oro en cuanto al muerte de cristianos, ¿va? Es como la mal llamada Inquisición. Por eso es que nosotros, hermanos, por el amor de Dios, no debemos de andar con árboles, hermanos, navideños. No ande haciendo ese gasto en árboles navideños, por el amor de Dios. ¿Sabe qué significa el árbol navideño? ¿Sabe qué significa? El gran poder de Nimrod, el primer hombre demoníaco que se levantó en contra de Dios, queriendo edificar una torre para llegar al cielo. Entonces no podemos andar. ¿Sabe qué significa cada pelota que le ponen allá al árbol? Las cabezas de los mártires que se congregaban en catacumbas. Y todo ese esplendor, hermano, ni se ande tomando fotos tampoco. La época de oro, por la paz y tranquilidad que reinaban en el imperio. Los consejeros de Festo estimaron que la petición de Pablo era viable, puesto que ese tribunal menor todavía no había llegado a ninguna resolución en cuanto a declararlo culpable o inocente. Además, uno de los cargos de que se le acusaba a Pablo era de ser un sedicioso político. Nosotros somos sediciosos políticos porque hablamos del evangelio. Convertámonos en sediciosos políticos, hermano. ¿Sabe qué debemos de convertirnos? En corta orejas. Yo no voy a permitir, dijo Pedro, que te lleven. Sacó la brisama y quiso volarle la cabeza a Malco. Solo la oreja le cortó y Cristo Jesús levantó la orejita. Y así sin andarle esterilizando, ni con agua oxigenada, ni con alcohol, ni con yodo, ni con nada, se la puso y entonces se sanó. Convirtámonos, hermano. Hablemos del evangelio por el amor de Dios. Evangelicemos. La ley romana sentenciaba con muerte a quien se hallaba culpable de ese delito, lo que permitía al reo apelar al emperador. Mire, una forma de cómo nosotros podemos hacer evangelismo personal es ir a sociedades bíblicas. En sociedades bíblicas a usted le venden un tratado, anótelo, para cuando vaya a San Pedro. Usted me trae 1000, hermano, oye, cuando vaya a San Pedro Sula, ahí en GPS ponga sociedad bíblica y él lo va a llevar. Me compra 1000 tratados que dicen las 4 cosas que Dios quiere que tú sepas. Un azul, viene con amarillo, bien, me trae, man, lo que cueste, ¿qué le voy a reembolsar yo? Porque ese tratado es lindo para evangelizar, hermano, sin necesidad de hablar. Pero también está este. En la cajita vienen 1000 de estos. ¿Cómo conocer a Dios? Mire, la persona que lo reciba tiene que sentirse responsable delante de Dios. O lo lee o lo bota, pero no tendrá excusa en aquel día. ¿Entiende? El Señor Jesucristo va a tener un animal de esos, de tachoy, con una pantalla. Mira, Fidel te entregó uno de estos, pero tú lo botaste. Agárrenlo de patas y cola y lo tiran al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén, hermano. Ezequiel es duro. Háblales, Ezequiel, pone cara de pedernal, háblale a la gente. Te oyen,
o no te oigan. ¿Ah? Pero hermano, vale la pena reconocer de que estas enseñanzas son muy lindas. Yo le voy a esperar el próximo domingo. Por cierto que es un tema muy lindo, un poco persuadidos, pero lejos de ser convertidos, ¿verdad? Porque el cristiano se convence y se persuade. El único que convence y persuade es la Biblia y el Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana, conforme a la voluntad suya, Señor, y a la capacidad que tú nos has brindado. Hemos enseñado tu palabra. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, Señor, porque tú te la mereces. Gracias por los corazones, gracias por los oídos que han sido abiertos para recibir esta palabra. La palabra profética más segura que cada uno de nosotros tenemos que oír y poner por obra. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Bendícenos, guárdenos en el hueco de su mano, cúbranos con su santa y divina presencia. Danos poder, el querer para llevar esta palabra, este evangelio a las gentes, a los amigos, a los vecinos. Sí, Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Tu bendición para todos y cada uno de nosotros los presentes, y también para todos aquellos que estuvieron escuchando y viendo, Señor, esta transmisión. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes.